El poder de los hábitos de Charles Duhigg. 5 lecciones de oro para transformar tu vida después de los 50. Bienvenidos. Existe una creencia que muchos de nosotros llevamos sin cuestionarla demasiado, especialmente a partir de cierta edad. Es la creencia de que ya somos como somos, que los patrones que hemos repetido durante décadas, la forma en que comemos, la manera en que reaccionamos al estrés, los hábitos que nos acercan o nos alejan de la salud, del descanso, de las personas que amamos, son simplemente nuestra manera de ser. Parte de nuestra personalidad. Algo que a estas alturas ya no tiene mucho sentido intentar cambiar. Charles Duhigg, periodista e investigador, dedicó años a estudiar exactamente esa creencia, y lo que descubrió la desmonta con una claridad que, una vez escuchada, resulta difícil de ignorar. Los hábitos no son nuestra personalidad. Son patrones neurológicos aprendidos que tienen una estructura específica, que funcionan de una manera concreta y predecible, y que por lo tanto pueden ser comprendidos, intervenidos y transformados a cualquier edad. El poder de los hábitos no es un libro de promesas vacías ni de motivación superficial. Es una explicación rigurosa y fascinante de cómo funciona realmente el cambio en el cerebro humano y de cómo podemos usarlo a nuestro favor. Hoy vamos a extraer las 5 lecciones de oro que este libro nos regala, especialmente para quienes hemos llegado a la segunda mitad de la vida con hábitos de décadas que ya no nos sirven, y con la pregunta honesta de si todavía es posible cambiarlos. La respuesta, como veremos, es sí, con matices, con paciencia y con la comprensión correcta de cómo funciona el proceso. Quédate hasta el final, porque las últimas 2 lecciones son las que más directamente hablan a quienes queremos transformar algo concreto en nuestra vida cotidiana. Antes de entrar en las lecciones, permíteme explicarte brevemente la idea central del libro, porque es la que da sentido a todo lo demás. Duhigg descubrió, a través de años de investigación en neurociencia y psicología del comportamiento, que todos los hábitos siguen la misma estructura de 3 partes que él llama el bucle del hábito. Primero hay una señal, un disparador que le dice al cerebro que active el modo automático. Puede ser una hora del día, un estado emocional, una persona, un lugar. Luego hay una rutina, el comportamiento automático que la señal activa, ya sea físico, mental o emocional. Y finalmente hay una recompensa, algo que satisface al cerebro y que le enseña que vale la pena recordar ese bucle para el futuro. Comprender esta estructura es fundamental, porque nos permite ver los hábitos no como rasgos de carácter inamovibles, sino como mecanismos con partes identificables y modificables. Y esa comprensión, que puede parecer técnica al principio, tiene consecuencias profundamente prácticas para cualquiera que quiera cambiar algo en su vida, independientemente de la edad. Lección 1. No existen los hábitos imposibles de cambiar, solo hábitos que todavía no hemos entendido bien. Esta primera lección es, en muchos sentidos, la más liberadora del libro. Duhigg dedica una parte importante de su investigación a demostrar que los hábitos más arraigados, los que llevamos décadas repitiendo, los que hemos intentado cambiar múltiples veces sin éxito, no son imposibles de transformar. Son simplemente hábitos que todavía no hemos comprendido con suficiente profundidad, que todavía no hemos identificado correctamente cuál es la señal que los activa, qué recompensa real están buscando y qué alternativa podría satisfacer esa misma necesidad de una manera diferente y más saludable. Para quienes tenemos 50 años o más, esta lección llega con una fuerza especial, porque a esta edad, la lista de hábitos que hemos intentado cambiar pero no hemos podido, puede ser considerable. El hábito de comer de más cuando estamos estresados. El de sedentarismo que sabemos que nos perjudica pero que cuesta enormemente interrumpir. El de postergar conversaciones difíciles indefinidamente, el de revisar el teléfono compulsivamente, el de quedarnos despiertos más tarde de lo que el cuerpo necesita. Duhigg no nos dice que cambiar estos hábitos sea fácil. Nos dice que es posible cuando tenemos la herramienta correcta, la comprensión real de cómo funcionan. Y esa comprensión, combinada con la experiencia y la paciencia que solo dan los años, nos coloca en una posición privilegiada para abordar el cambio de manera más inteligente, más estratégica y con muchas más posibilidades de éxito que los intentos anteriores basados únicamente en la fuerza de voluntad. Lección 2. La fuerza de voluntad no es suficiente. La estructura del entorno lo es.
Esta es posiblemente la lección más contraintuitiva del libro y también una de las más útiles. Durante décadas, la narrativa dominante sobre el cambio de hábitos ha sido la de la fuerza de voluntad. Si quieres cambiar, esfuérzate más, sé más disciplinado, ten más determinación, y cuando el cambio no ocurre, la conclusión suele ser igualmente cruel. No tienes suficiente fuerza de voluntad, no tienes suficiente carácter. Duhigg desmonta esa narrativa con evidencia sólida. La fuerza de voluntad, nos dice, es un recurso limitado que se agota a lo largo del día como cualquier otro músculo. Y los hábitos más poderosos no se sostienen por voluntad, sino por diseño del entorno, por la manera en que organizamos el espacio físico, los horarios, los estímulos y las señales que rodean nuestra vida cotidiana. Para quienes tenemos 50 años o más, esta lección tiene una aplicación inmediata, muy concreta y profundamente liberadora. Si quieres comer de manera más saludable, no dependas de la fuerza de voluntad frente a la nevera a las 10 de la noche, cuando el día ha sido largo y el cansancio ha erosionado toda la reserva de autodisciplina que tenías. Cambia lo que hay en la nevera antes de que llegue ese momento. Si quieres hacer ejercicio con regularidad, no confíes en recordártelo cada mañana entre el sueño y las obligaciones que ya se acumulan desde temprano. Deja la ropa preparada la noche anterior, pon las zapatillas junto a la cama, elimina la fricción que hace que el primer paso cueste tanto. Si quieres leer más, deja el libro en el lugar donde pasas naturalmente más tiempo y aleja el teléfono de ese mismo lugar. Si quieres reducir el tiempo frente a las pantallas antes de dormir, carga el teléfono en otra habitación para que la señal de pantalla disponible simplemente no esté presente. El cambio no viene de ser más fuerte ni de tener más disciplina que ayer, viene de ser más inteligente y más estratégico en el diseño deliberado de las circunstancias, los espacios y las señales que rodean tus decisiones cotidianas. Y esa inteligencia estratégica, esa capacidad de pensar el entorno antes de que llegue el momento de decidir, es exactamente el tipo de sabiduría práctica que se desarrolla con los años y que a los 50 ya se tiene completamente disponible. Este es un buen momento para detenernos. Llevamos 2 lecciones que ya ofrecen algo muy concreto y muy accionable. Aprender sobre los propios hábitos a esta edad no es empezar de cero, sino entender mejor lo que ya está ocurriendo para poder intervenirlo con mayor eficacia. Las 3 lecciones que siguen se adentran en algo igualmente poderoso. Cómo identificar los hábitos clave que transforman todo lo demás, por qué el cambio de hábitos requiere creer que es posible, y cómo las pequeñas victorias cotidianas construyen la identidad que queremos tener. Sigue con nosotros. Lección 3. Existen hábitos clave que, cuando cambian, transforman todo lo demás en cadena. Una de las contribuciones más originales de Duhigg al campo del cambio de comportamiento es el concepto de hábitos angulares o hábitos clave. Son esos hábitos específicos que, cuando se modifican, no solo mejoran el área directamente relacionada con ellos, sino que generan una reacción en cadena que mejora otras áreas de la vida de manera casi automática. El ejercicio regular, por ejemplo, no solo mejora la condición física, tiende a mejorar también la calidad del sueño, la alimentación, el estado de ánimo, la productividad y la autoestima. La meditación regular no solo reduce el estrés, tiende a mejorar la paciencia, la calidad de las relaciones y la capacidad de concentración. Identificar y trabajar sobre estos hábitos clave es, según Duhigg, la estrategia más eficiente para producir cambio real y duradero. Para quienes tenemos 50 años o más, esta lección es especialmente valiosa porque simplifica enormemente el desafío. No necesitamos cambiar todo a la vez, empresa que inevitablemente fracasa por agotamiento. Necesitamos identificar 1 o 2 hábitos clave que, modificados, empujen en la dirección correcta a muchos otros aspectos de nuestra vida. Para muchas personas en esta etapa, ese hábito clave es el sueño. Mejorar la calidad y la regularidad del descanso nocturno tiene efectos en cadena sobre la energía, el humor, la alimentación y la capacidad de tomar buenas decisiones. Para otras, es el movimiento físico diario. Para otras, una práctica de reflexión o gratitud cada mañana. La pregunta que Duhigg nos invita a hacernos es concreta. ¿Cuál es el hábito que, si lo cambiara, haría que todo lo demás fuera un poco más fácil? Lección 4. El cambio de hábitos requiere creer que el cambio es posible.
Esta es la lección más sorprendente del libro para quien espera encontrar solo neurociencia y estrategias conductuales. Duhigg, después de estudiar cómo los programas de recuperación de adicciones más exitosos del mundo producen cambios que duran en el tiempo, llegó a una conclusión que ninguna investigación puramente técnica podría haber predicho, que el ingrediente más importante del cambio sostenido no es la técnica correcta ni el diseño perfecto del entorno. Es la creencia, la convicción genuina de que el cambio es posible para uno mismo, en particular, y que esa creencia, cuando está ausente, hace que incluso los mejores sistemas y las mejores estrategias fallen eventualmente. Para quienes tenemos 50 años o más, esta lección toca algo muy profundo, porque después de décadas de intentos fallidos de cambiar ciertos hábitos, la creencia en la propia capacidad de cambio puede estar seriamente erosionada. Ya lo intenté muchas veces y no funcionó. Es una conclusión que parece razonable y que en realidad es una trampa. Duhigg nos dice que esa creencia no es un diagnóstico objetivo de nuestras capacidades. Es en sí misma un hábito mental que puede cambiarse, generalmente con la ayuda de otros, de una comunidad, de un profesional, de relaciones que sostengan la nueva identidad que queremos construir. Y que a los 50 años, con toda la experiencia acumulada de haber sobrevivido a cosas que parecían imposibles, uno tiene material de sobra para construir esa creencia sobre una base mucho más sólida que la simple esperanza. Lección 5. Los hábitos construyen identidad, y la identidad a esta edad todavía puede elegirse. La quinta y última lección de El poder de los hábitos es la que cierra el círculo de todo el libro con una verdad que, en el contexto de la segunda mitad de la vida, resulta profundamente esperanzadora. Duhigg nos muestra que los hábitos no son solo comportamientos repetidos, son, acumulados en el tiempo, la construcción de una identidad. Cada vez que ejercitas, te conviertes un poco más en alguien que cuida su cuerpo. Cada vez que lees, te conviertes un poco más en alguien que valora el conocimiento. Cada vez que eliges una conversación honesta sobre el silencio cómodo, te conviertes un poco más en alguien que vive con integridad. Los hábitos son, en última instancia, votos cotidianos sobre quién queremos ser. Para quienes tenemos 50 años o más, esta lección tiene una dimensión especialmente poderosa y especialmente urgente. Porque a esta edad, la identidad puede sentirse como algo ya fijo, ya determinado de manera irreversible por décadas de historia, de decisiones acumuladas, de roles que otros nos asignaron y que fuimos asumiendo sin cuestionarlos del todo. Yo soy así, siempre he sido así. A estas alturas no voy a cambiar. Estas frases, que suenan a realismo y a madurez, son en realidad el mayor obstáculo que existe para el cambio, porque confunden el pasado con el destino. Pero Duhigg nos recuerda con evidencia y con ejemplos concretos que la identidad no es un destino al que se llega de una vez y para siempre, sino un proceso continuo, vivo y modificable que se construye día a día con cada pequeña decisión, con cada hábito elegido conscientemente, con cada voto cotidiano sobre quién queremos ser, y que a los 50, a los 60, a los 70 años, uno tiene exactamente la experiencia, la perspectiva y la claridad de valores necesarias para elegir esos votos cotidianos, con una sabiduría, una conciencia y una profundidad que en ninguna etapa anterior de la vida eran posibles de la misma manera. Cambiar un hábito a esta edad no es reescribir el pasado ni negar todo lo que se ha sido. Es elegir, con plena conciencia y con todo lo que ya se sabe sobre uno mismo y sobre la vida, quién quieres ser en el tiempo que todavía tienes por delante. Y ese tiempo, con todo lo que puede contener, merece la mejor versión de ti. Hemos llegado al final de este recorrido por las 5 lecciones de oro que El poder de los hábitos de Charles Duhigg nos ofrece, especialmente para quienes queremos transformar algo concreto en nuestra vida cotidiana con más inteligencia, más paciencia y más compasión hacia nosotros mismos. Los hábitos pueden cambiarse cuando se entienden bien. La fuerza de voluntad no es suficiente, pero el diseño del entorno sí lo es. Los hábitos clave transforman todo en cadena. La creencia en el cambio es el ingrediente más importante, y los hábitos construyen la identidad que todavía podemos elegir. 5 lecciones que no piden heroísmo ni transformaciones dramáticas. Piden comprensión, paciencia y la decisión de empezar hoy con algo pequeño pero real. Te hago la pregunta de cierre, y espero con genuino interés que la respondas en los comentarios.
¿Cuál es el hábito que llevas más tiempo queriendo cambiar? ¿Y cuál crees que podría ser tu hábito clave, ese cambio pequeño que, si lo hicieras con constancia, mejoraría todo lo demás? Porque cambiar no es empezar de cero, es elegir, con la sabiduría que ya tienes, quién quieres ser mañana. Hasta la próxima. Que cada día que viene sea un poco más consciente, un poco más libre y un poco más tuyo.